disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones Juvenil entre Athletic Club y Málaga Club de Fútbol. En la ida el equipo andaluz se impuso por 2-0, por lo que los rojiblancos están obligados a remontar este resultado si quieren estar en la Final Four de la próxima semana. Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri Lezamaranon bost minututan Gazteen mailako txapeldunen kopako final laurdenetako itzuliko partida astera doa Athletic eta Malagaren artean. Joanekoan talde andaluziarrak 2-0 irabazi zuen, beraz zurigorriek markagailua irauli behar dute lagunenen artean egoteko datorren astean zehar. Antes de nada vamos con las alineaciones iniciales de ambos conjuntos cuando vemos que ya saltan al césped del campo número 2 de Lezama. Comenzamos con el equipo local, el Athletic, el conjunto de Imanol de la Sota que forma de inicio con Alex Padilla bajo los palos, Hugo Rincón, Unai Aguiluz, Aitor Sollano y Raúl Chas con el cuarteto de cobertura, tribote formado por Alejandro Rego, Beñat Grenabarrena y Unai Gómez, banda derecha para Yelchu García, banda izquierda para Luis Bilbao, en la punta de lanza con el 9 a la espalda Ibai Sanz. En el banquillo se quedan como portero suplente Unai Goti, Iker Varela, Iñaki Tellechea, Matis Lunel, Mikel Mendive, Eneco Clemente, Lander Arenal, Aimar Peña e Ivone Sánchez. Un único cambio del técnico santurciarra, entra al eje de la zaga Aitor Sollano, deja su puesto en el 11 inicial Mikel Mendive con respecto a la pasada semana en Málaga. Y el conjunto boquerón, el Málaga, el equipo que dirige Nacho Pérez, forma de inicio con Antonio Santos bajo los palos, Bilal, Mati, Andrés Caro y Espínola en el cuarteto de cobertura, con Cristian Delgado y Adrián en el doble pivote, línea de 3 medias puntas compuesta por Oso, Roberto y La Rubia, y en punta de ataque Loren Zúñiga. En el banquillo, junto al técnico malagueño, el portero suplente Alex, Juanlu, Ibra Touré, Musa Diarra, Manuel Tamarit, Sergio Guichar y Aitam. Es decir, son 3 los cambios que presenta el técnico andaluz. Entran al equipo inicial Espínola, Adrián y Oso, se caen del mismo con respecto al pasado domingo. Recuerden, 2-0 ganó el Málaga en la academia del club blanquiazul. Salen del equipo inicial con respecto a la pasada semana, como decimos, Juanlu, Tamarit y Aitam. Un conjunto, el malagueño, que ya sabe lo que es ser campeón de esta competición. Lo hizo en los años 2003 cuando se impuso al Español, y en 2016 cuando ganó al Sevilla. También tiene un subcampeonato en el año 2017 cuando cayó en la final ante el Real Madrid. El Athletic, que quiere llevarse el título por primera vez en su historia, quiere clasificarse para la Final Four. Va a ser el equipo que saque de centro. Se ha sorteado ya ese factor. Vemos ahí a los jugadores del Málaga arengándose antes de comenzar el partido. También tenemos público, gran novedad hoy en Lezama. Después de la flexibilización de las medidas por parte del AVI, tenemos alrededor de 200 espectadores aquí en las gradas del campo número 2 de Lezama, a punto de arrancar el partido. Todo preparado en las instalaciones del club rojiblanco. Va a sacar el Athletic, va a sacar Ibai Sanz, el delantero de Baracaldo, con 16 goles esta temporada. Todo preparado, como decimos, Dena Prest. Partidazteko hemen Lezaman, txapeldunen kopako final laurdenak hasteko Sorian. Ibai Sanz, zelai erdian, baloia martxan jartzeko prest. Va a arrancar el partido. De momento se hace de rogar. A 6 en punto. Arranca ahora el encuentro en Lezama. El balón atrás para Alejandro Rego, que busca el largo a Unai Gómez. Despeja la zaga del Málaga. El balón que se va a marchar por la línea de banda, por el lado izquierdo del ataque del Athletic, donde defiende el navarro Raúl Chasco, que va a ser el jugador que ponga el balón en juego desde el costado izquierdo, buscando algún apoyo en corto. El jugador nacido en el año 2003 en Pamplona. Se acerca Unai Gómez, que es quien recibe, salta el de Bermeo en la segunda tentativa, se la lleva, buscaba en largo Ibai Sanz. El salto de Grenabarrena, se lleva el balón con la cabeza, toca a Ibai hacia la derecha para Hugo Rincón, cruza la divisoria, el lateral diestro de Valtierra, buscando por dentro a Ibai Sanz. Atención, el balón del delantero de Baracaldo, lo despeja la zaga del Málaga. Sale el balón por la línea de banda, por lo tanto la posesión corresponde al conjunto visitante, a la altura de la divisoria de los dos terrenos. Va a servir desde el costado zurdo su lateral Espínola, una de las 3 novedades del conjunto de Nacho Pérez. Busca el salto de Loren, el balón que le va a llegar a la zaga del Athletic. Juega atrás ese Aitor Sollano, la única novedad, como decimos, el central de Sopuerta, jugando para su portero, para Alex Padilla, protagonista en el partido de ida con buenas intervenciones en el campo de la Academia del Málaga.
La falta ahora sobre el conjunto Boquerón, la falta sobre David Larrubia, jugador muy importante en este equipo, que ya ha debutado y ha jugado muchos partidos en el primer equipo del Málaga. Y vemos la acción repetida, la acción con Raúl Chasco y la falta que comete el lateral zurdo Navarro. Quiere sorprender el Málaga, saca rápido Oso buscando a Adrián. El córner que fuerza al conjunto visitante, el primero del partido. A los 2 de juego, lehen córnerra Málaga-Arentzat, Eskuña Galetik, Oso Katera Kodu córnerra. Esquerrarekin Prest, Amaika Zenbaki Daraman, Jokalaria, akordago baloia bigarren zutoinera, despeja la zaga del Athletic, lo hace Unai Eguiluz, el central de Durango, aunque el balón le cae de nuevo al Málaga, sigue Larrubia, se quería marchar de Unai Eguiluz, aunque consigue robarle la pelota al central Durangarra, despeja la zaga del Athletic, aunque el balón no le dura, sigue siendo propiedad del Málaga. Ahora recupera el Athletic, lo hace Ibai Sanz, atrás el delantero de Baracaldo combinando con Eguiluz, el balón que se le escapaba, aunque hubo falta sobre el central del Athletic, falta que saca rápidamente el conjunto rojiblanco. El balón es para Hugo Rincón, que avanzaba con la pelota controlada, es objeto de falta el lateral diestro de Valtierra, debutó con el filial, con el Bilbao Athletic. Vemos la acción repetida, la falta de Roberto Fernández, el bigoleador el domingo pasado en Málaga, que de momento da ventaja al cuadro de la Costa del Sol. El Athletic que quiere remontar la eliminatoria, jugando Sollano con Eguiluz, Eguiluz que busca por la banda derecha, y Elchu García despeja la zaga del Málaga, buscando el salto Roberto, el balón le cae a Oso, Oso que lucha por esa pelota, juega atrás, recupera Rego, la tiene el Athletic, ahí está Alejandro jugando, o al menos intentándolo, con Yelchu García, despeja la zaga del Málaga, buscando la carrera de Oso, despeja ahora de nuevo el Athletic, el balón que vuela por el cielo de Lezama, baja el Athletic, la falta ahora no, finalmente sí, la señala el colegiado, la falta sobre Unai Gómez, el centrocampista de Bermeo. Ahí vemos la acción repetida, como Unai Gómez luchaba por ese balón, llega tarde el central del Málaga, le arrolla, mete la falta Andrés Caro, el central del Rincón de la Victoria, que también ha debutado con la primera plantilla del Málaga en segunda división, que cometió la falta y que ahora despeja con la pierna izquierda ante la presión de Ibai Sanz, la manda fuera, saque de banda para el Athletic, al poco saque Athletic en Zat, partida con lau minutu bete dira hemen Lezaman utxean markagailuan, markagailu honek ez dio baldio Athleticek, Final Forrera pasatzeko. Saca Hugo Rincón en corto, recupera el Málaga, lo hacía Lorenz Zúñiga, otro que ha debutado en segunda división. El balón es para Aitor Sollano, que no quiere problemas y juega atrás para su portero, para Alex Padilla. Ahí está el guardameta Zara Uzarra, esperando que se coloquen sus compañeros. El Málaga que opta por no presionar de manera muy intensa. Juega en corto Alex Padilla, recibe el balón Hugo Rincón, que se marcha de hasta 3 rivales y cambia el juego hacia la izquierda, donde encuentra a Raúl Chasco, que tiene metros para correr. Raúl ahí está jugando con Ibai Sanz, que se viene a la línea de cal para recibir, combina con Luis Bilbao jugando con Raúl Chasco, gana línea de fondo, puede poner el centro, se le escapó la pelota, salió por la línea de fondo, saque de puerta para el Málaga. Primer acercamiento con cierto peligro del Athletic, los aplausos del público de Lezama. Como decimos, hoy es la gran novedad del partido, cuando vemos también en la imagen a Imanol de la Sota, el técnico Santurciarra, que ya ha sido confirmado como entrenador del Bilbao Athletic para la próxima temporada en la primera categoría de la Real Federación Española de Fútbol. Saca de puerta Antonio Jesús Santos, buscando en el lado izquierdo a Oso, el salto al que no llega el jugador malagueño. Saque de banda para el Athletic, juega en corto Hugo Rincón. Atrás para Grenabarrena, el capitán, que combinaba de nuevo con Hugo Rincón, se le escapó el balón. Va a ser posesión ahora para el Málaga. Va a sacar desde el lado izquierdo Espínola, lateral izquierdo hoy del conjunto que dirige Nacho Pérez, que ha sido futbolista, cumple 41 años el próximo jueves, enseguida lo contamos. El centro, despeja a córner Alex Padilla, el centro que se podía haber envenenado, metió la mano Alex Padilla para mandarla a saque de esquina, el segundo del partido para el cuadro blanquiazul, uno por el lado derecho, el segundo por el lado izquierdo, los dos los va a votar Oso. Ahí vemos la repetición, el centro, y ha tenido que meter
la mano el portero Zarauztarra para mandar la córner. El córner que ya se bota. La pone Oso al punto de penalti. Remate de Andrés. Atrapa Alex Padilla. El cabezazo de Andrés Caro. Un habitual en el filial, en el Atlético malagueño, que se ha quedado sin poder ascender a la segunda división de la Federación. Jugador con mucho futuro. El central del Rincón de la Victoria. Atención que la roba el Málaga. El balón para Loren y el gol. El gol del Málaga. El error en la salida de balón. Se adelanta el conjunto malaguista en el 7 de la primera parte. Marca Loren Zúñiga. Lo celebran de manera efusiva los jugadores del cuadro visitante. El error en la salida de balón. Ha robado el Málaga y se ha quedado dentro del área solo. Ahí vemos la acción repetida. La asistencia atrás y desde el punto de penalti con la pierna derecha nada pudo hacer Alex Padilla. Se adelanta el Málaga, se pone muy cuesta arriba la eliminatoria para el Athletic. A los 7:30 de partido marca Loren Zúñiga. Athletic 0, Málaga 1. Malagaren gola, Loren Zúñiga que egin du bere hogeita hirugarren gola denboraldi honetan. Bederatzi zenbakia daraman aurrelariarentzat. Baloia lapurtu dute Malagako jokalariek eta Loren Zúñiga aria barruan bakar-bakarrik eskuinarekin gola egin du, ezin izan du ezer egin Alex Padillak. Beraz, 8. minutura iritsiko gara aurki hemen Lezaman. Malagaren gola Lorenek sartu du. Athletic huts, Malagak bat. El Athletic quiere reponerse del golpe, recupera Eguiluz jugando con Yelchu García por la banda derecha. Fuerza el saque de banda el jugador nacido en Sodupe, uno de los integrantes de la plantilla que ha nacido en 2004, por lo tanto tiene más recorrido en la categoría juvenil. Recordemos que en esta categoría juegan jugadores nacidos entre los años 2002, 2003 y 2004. Por ejemplo, Unai Eguiluz es el único de los 11 que están jugando ahora mismo del Athletic que nació en 2002 y el resto son de 2003, excepto Yelchu García, como decimos, que nació en 2004. El Athletic que ha sacado de banda y que ha perdido la posesión. Ahora el saque de banda corresponde al Málaga. Ha habido, parece que, alguna infracción en esa acción. Veremos qué es lo que finalmente ocurre. La falta que va a votar Andrés Caro, el central nacido en el Rincón de la Victoria, que va a golpear con la pierna derecha en largo, buscando a sus referencias ofensivas. Salta el goleador Loren Zúñiga, aunque se la lleva por encima Eguiluz, Unai Eguiluz. Hay falta sobre el Athletic. Vemos ahí cómo dialogan el colegiado y el goleador. Va a sacar el Athletic. Saca Eguiluz jugando con Soyano. Este para Raúl Chasco. Recibe el lateral Navarro. Juega atrás de nuevo para Aitor Soyano, que no consigue conectar con Unai Eguiluz. El balón que se marcha por la línea de banda, sale del rectángulo de juego. Saque, por lo tanto, para el cuadro malaguista. Va a servir desde el costado izquierdo Espínola. Ahí vemos cómo seca el balón con su camiseta. Antes de servir en corto, recibe de nuevo Espínola. Despeja Hugo Rincón buscando la carrera de su compañero Ibai Sanz, que venía a luchar por esa pelota que se lleva finalmente Mati. Atrás con su portero, con Santos. Santos que despeja ante la presión del Athletic. Finalmente luchaba por esa pelota Loren Zúñiga. Consigue forzar el saque de banda Soyano. Alboko sakea beraz Athletic-entzat. 10. minutuan gaude jada hemen Lezaman. Gogoratu Malaga irabazten ari dela huts eta bat. Eta bere abantaila 3 goletakoa dela joaneko partidan 2-1 irabaziko zuelako. Roba ahora el Athletic. Roban el balón a Oso. Se la lleva el conjunto rojiblanco. Ese Rego que combina con el capitán Grena Barrena, que cruza la divisoria. Tiene por la derecha Hugo Rincón, que ganaba esa pelota y que fuerza un saque de banda ante el lateral zurdo Espínola. Saque de banda que ya ha puesto rápidamente en juego sin tiempo que perder el equipo de Imanol de la Sota. La pelota que le llega a Alex Padilla, que controla y juega de primeras con Soyano. Soyano que se la va a dar a Raúl Chasco. Aquí recibe el dorsal número 3 del Athletic. Juega de nuevo con Soyano. Soyano que viene ahora con éxito con Unai Eguiluz.
Aguiluz por dentro, encuentra a Alejandro Rego en el círculo central, se la deja a Yelchu García, atención, puede haber peligro dentro del área, el centro de Yelchu García, fuerza el córner y arranca los aplausos del público de Lezama, que sigue creyendo en las posibilidades de su equipo en la remontada, a pesar de que está muy complicado, todavía queda margen, todavía queda tiempo, y ahora tiene un córner a favor el conjunto local. Lo va a votar Luis Bilbao, el encargado de sacar las acciones de estrategia, marcando una jugada ensayada, con su brazo extendido, la pone al punto de penalti, el remate de Egen Navarrena, sigue el peligro dentro del área, cae al suelo Ibai Sanz, se la va a llevar Luis Bilbao, finalmente despeja la zaga del Málaga, lo consigue Roberto Fernández, quiere montar la contra el equipo andaluz, aunque está muy solo Oso, jugando para Loren que venía de la acción defensiva, juega con Bilal que recibe y juega atrás para su capitán, para Mati Barbosa, jugando con Andrés Caro. Andrés, ante la presión de Ibai, juega en largo buscando a su referente ofensivo Loren, el balón que le llega mansamente a los dominios de Alex Padilla, que juega en corto con Eguiluz, para Soyano que abre hacia la izquierda para Raúl Chasco, la presión de la rubia, también viene Bilal a presionar a Luis Bilbao, que es quien recibe, jugando con Unai Gómez, buscaba por dentro Arrego, despejó Mati, el balón va a llegar a los dominios de Soyano, que deja que se marche, saque de puerta para el Athletic, Ateko saque a Athletic entzat, Mot jokatu du Padillak, berriz ere Soyanorekin, honek Egiluzi, hor dago Imanol de la Sota, pentsakor, bere taldea atzetik dago markagailuan, berriz ere Soyano, Adi, baloia, Navarrenak, galtzeko zorian, Keitioko erdilariak, Hugo Rinconekin, Hugo que viene hacia adentro, traza la diagonal, combina con Rego que tiene a Yelchu, ahí le ve, Yelchu dentro del área, puede haber peligro, Yelchu que dispara, la pone en segundo palo, despeja la zaga del Málaga, aunque sigue el peligro, la tiene Ibai Sanz, juega atrás, o lo intentaba al menos, para la llegada de Hugo Rincón, recupera el Málaga que quiere montar la contra, aunque despeja Gueren Navarrena, el balón le va a caer a Bilal, que juega con la rubia de nuevo con Bilal, intentaba jugar de nuevo con la rubia, no se entendieron, el balón que se marcha por la línea de banda, posesión para el Athletic, va a servir desde el costado izquierdo Raúl Chasco, le dice su portero Padilla que espere, que no hay prisa todavía, jugando con Luis Bilbao, prolonga de cabeza el de Berango, se la dejaba a Unai Gómez, atrás para su portero, para Alex Padilla, que busca ahora el balón en largo para Ibai Sanz, que le gana la partida a Mati, aunque el balón se le escapa y se lo lleva Andrés Caro, atrás para su portero, para Antonio Jesús Santos, que golpea con la pierna derecha en largo buscando a Roberto Fernández, se la va a llevar Hugo Rincón, está el de Valtierra jugando con Yelchu García, ha tenido una buena ocasión el jugador de Sodupe, combina con Gueren Navarrena, recibe Ibai se marcha de dos rivales, se gira sobre sí mismo, se la rebaña en última instancia Andrés Caro, aunque comete falta el central del Málaga. El balón va a seguir siendo del Atlético, vemos la acción repetida, llega tarde Andrés, derriba a Ibai Sanz, por lo tanto la falta que va a ser favorable al Atlético y la va a servir Raúl Chasco. Loren Zúñiga delante del balón y de distancia el colegiado, va a colgar Raúl Chasco, hasta 6 compañeros en el balcón del área. La cuelga Raúl Chasco, la pone al punto de penalti, prolonga Soyano, atención, el balón en el segundo palo de Soyano, ha prolongado en el punto de penalti un compañero, el balón le ha llegado a Soyano, no ha conseguido rematar el central de Sopuerta, saque de banda para el Athletic. En el costado izquierdo ahora el conjunto rojiblanco apretando en busca de la remontada, tiene que hacer 4 goles para avanzar a la siguiente ronda. Pero cosas más difíciles se han visto y sin ir más lejos, en el último partido aquí el Athletic marcó 4 goles ante el Club Atlético Osasuna, así que por qué no repetir esa hazaña. Jugando Eguiluz por dentro con Yelchu García, para Hugo Rincón, Hugo se la da a Alejandro Rego, que no consigue controlar, se la lleva Adrián para la rubia, en el círculo central se la lleva el talentoso extremo diestro del conjunto malagueño, que es objeto de falta. Ahí vemos a David Larrubia, recientemente renovó
La entidad de la Costa del Sol. Y que, como decimos, es uno de los habituales ya en los planes del primer equipo. Buscando Loren ahora ese balón al que no va a llegar antes de que salga por la línea de fondo. Saque de puerta para el Athletic. Ateko saque a Verás. Athletic entzat. Amasas bigarren minutua beteko denean. Alex Padilla. Lagun Bila. Luze jokatuko du. Atezain Zarauztarrak baloia kanpora doa. Zuzenean ez da iritsi Raúl Txasko Beraz. Alboko sakea Malagaren alde. Bilale jarriko du martxan baloia. Amasas bigarren minutuan gaude, gogoratu. Athletic ekutx, Malagak bat. Bilalek Robertoren Bila, berriz ere baloia Bilal entzat, baina Raúl Txasko eraman du. Txasko que se la lleva y juega con Unai Gómez. Ahí está el de Bermeo, tiene metros para correr, levanta la cabeza, juega hacia la derecha para Yelchu García, que recibe en ese sector diestro del ataque. Se marcha bien de su par, juega Yelchu hacia adentro. Sigue con la pelota controlada, juega atrás de nuevo para Unai Gómez, este atrás más si cabe para Eguiluz. Combina con su compañero en el eje de la zaga. Soyano recibe Luis Bilbao, se le escapa el control. Se la lleva el Málaga, recibe Loren. Atrás con Cristian Delgado. Se la lleva su capitán Mati Barboza, que combina con Loren, el goleador en la tarde de hoy. Jugando Loren atrás para Bilal, jugador de origen marroquí, buscando la carrera de Roberto Fernández. Va a llegar a ese balón antes de que salga y fuerza además el saque de esquina, el tercero del partido para el conjunto de la Costa del Sol. En esta ocasión desde el lado derecho. Ha mandado a córner Soyano ante la acción de pillo de Roberto Fernández, que tenía una posición algo incómoda, lejos del área, pero ha conseguido forzar el saque de esquina, un saque de esquina que ya se ha botado en corto. Recibe Bilal, este para la rubia, la cuelga ahora hacia el segundo palo, el balón que se envenenaba, de nuevo tuvo que meter la mano Padilla para mandar la córner, el cuarto para el Málaga. Ahora desde el costado izquierdo, dos por el lado diestro y otros tantos por el zurdo. Lo va a botar Oso, con el dorsal 11 a la espalda. Los aplausos del público de Lezama. Como decimos, máximo de 226 personas las que podían venir hoy a estas instalaciones. Buenísima noticia que vuelva el público a los recintos deportivos. Mañana también habrá público en el partido del equipo femenino ante el Sevilla. El córner que lo bota Joaquín Oso y que lo atrapa en dos tiempos Alex Padilla. El balón que lo había tocado un rival pero que lo pudo atrapar. El portero Zarauztarra lo pone en corto en el césped jugando con Rego. Rego que ante dos rivales juega atrás para Unai Eguiluz. Eguiluz conduce la pelota. Le cierra la puerta a Roberto, juega hacia la derecha con Hugo Rincón. Este atrás para Aitor Soyano. Soyano que controla y juega con Alejandro Rego. Ahí está el centrocampista bilbaíno jugando con Unai Eguiluz. Toca y toca el Athletic. Ahora golpea en largo a Aitor Soyano buscando el salto de Yelchu García. Se anticipa Espínola, aunque el balón le cae a Ibai Sanz. De nuevo con Yelchu, Yelchu que traza la diagonal. Yelchu que está en el balcón del área, juega con Luis Bilbao. Luis Bilbao que se marcha bien de hasta tres rivales. Atención, dice el árbitro que no hay nada, cayó al suelo Luis Bilbao, que rápidamente se levanta, recupera la verticalidad y también la pelota para jugar atrás con Unai Gómez. Se le escapa el control, la roba el Málaga, la roba Oso. La contra ahora velocísima del conjunto de la Costa del Sol, la tiene Loren Zúñiga. Se quiere marchar de Unai Eguiluz, fuerza el saque de banda. No, finalmente el balón corresponde al Athletic. El balón ha tocado en el jugador del Málaga. Vemos la acción repetida. Cayó al suelo Luis Bilbao y el colegiado que ha decidido que no había nada punible, por lo tanto el juego que continúa y vuelve a atacar el Athletic, vuelve a atacar Luis Bilbao. Ahora sí hay falta sobre el extremo izquierdo de Berango, que se lamenta de esa acción. La falta va a ser favorable al Athletic. Saca Raúl Txasko para Aitor Soyano. Mirando por dentro con
Alejandro Rego, atrás para Unai Eguiluz. Eguiluz ante la presión de Roberto, retrasa para Sollano, juega de nuevo, en este caso para Rego. Rego que cambia el juego hacia el lado izquierdo, donde controla Luis Bilbao. Le cierra la puerta a Bilal, juega atrás para su capitán, para Beñat Guerenabarrena. Este con Unai Eguiluz. En campo rival, todo el Athletic. Jugando hacia la derecha, donde recibe Hugo Rincón. Reta a su par, reta a Oso, se marcha bien. Hugo Rincón que puede poner el centro, cae al suelo, pedía penalti. El colegiado que no lo decreta, sigue atacando el Athletic. Despejó Unai Eguiluz, no quería problemas el central de Durango. Tenemos ahí a Unai Gómez. Acción repetida también de Hugo Rincón, ganaba la línea de fondo, cayó al suelo y el colegiado que no vio penalti, por lo tanto sigue el juego y ataca ahora el Málaga, aunque roba el Athletic. Se la lleva finalmente a Adrián, cae al suelo el centrocampista del Málaga, hay falta sobre Adrián y va a sacar el conjunto que dirige Nacho Pérez, como decíamos. Forma parte de la primera plantilla del Málaga, jugó hasta 67 partidos con el primer equipo del Málaga, marcó 4 goles, ascendió además con el filial a segunda división, también con pasado en el Levante, en el Getafe, en la Real Sociedad o en el Betis, en este caso en segunda división. Un jugador polivalente, zurdo, que actuaba como lateral, como extremo o como incluso interior, que ahora está dirigiendo al juvenil de honor del cuadro malaguista, que atacaba, que presionaba, buscando robarle la cartera a Alex Padilla, quien vemos en imagen, que ha despejado, no quiso problemas el Zarauztarra. Saque de banda para el Málaga, saca Bilal en corto, jugando con Cristian Delgado, jugador que también ha actuado en el filial. Luchaba por ese balón Unai Gómez, se la lleva Mati. Reclamaban que había salido la pelota, así fue. Detiene el juego el colegiado porque ha perdido la espinillera Unai Gómez. Se la entrega el colegiado. Y ahora dialoga con el centrocampista de Bermeo. Ya se coloca la espinillera y lo vemos. Y se produce el saque de banda. Bilal atrás para Mati Barboza, jugando con Andrés Caro. Este para Espínola, Espínola por dentro con Cristian, se la quería devolver a Espínola, le agradece la intención el lateral zurdo. Saque de banda para el Athletic. Ya hemos superado la mitad de la primera mitad, valga la redundancia. Sigue el 0-1 favorable al Málaga. Utxeta bat adira basten kanpoko taldea, Lorenek sartu du gola zazpigarren minutuan. Tain Athletic atzeko aldean jokatzen. Raúl Txaskorentzat da baloia, berriz ere atzera. Aitor Sollanorentzat, honek luze, Luis Bilbaoren bila. Bilalek kanpora bidali du alboko sakea. Athletic-entzat, ezkeraldetik Raúl Txasko jarriko du baloia martxan. Motz, Luis Bilbaorekin, Luis Bilbao que se quería marchar de la rubia, se la lleva el dorsal número 7 del Málaga. De fuerza además. El saque de banda a su favor lo va a servir Bilal. Atrás para Mati, que se la quita de encima buscando a Roberto. Se anticipó Eguiluz. Luchaba Txasko por ese balón que se llevó finalmente la rubia, aunque la posesión le cae a Alex Padilla, jugando con Aitor Sollano. Este para su compañero, el eje de la zaga, Unai Eguiluz. Combina de nuevo con Sollano. Controla el central de Sopuerta. Se la devuelve a Unai Eguiluz, cruza la divisoria. Pierde, recupera el Málaga, recupera Cristian Delgado. Quiere montarla contra el conjunto de Nacho Pérez por la banda izquierda. Se resbala Oso, recupera el Athletic. Recupera Eguiluz jugando con Hugo Rincón. Este por dentro para Unai Gómez. Abre hacia la izquierda para Raúl Txasko, que cruza la divisoria, tiene metros para correr. Combina con Luis Bilbao, que puede poner centro de primeras. Lo hace al segundo palo. La salida del portero. Atención que no la caza. El balón que a punto estuvo de controlarlo Ibai Sanz. Dentro del área comete falta el ariete de Baracaldo. La falta en la salida de balón del Málaga. Por tanto, la posesión es para el cuadro visitante.
Va a sacar Antonio Jesús Santos, buscando el balón. En el salto, David Larrubia. Fuerza el Málaga, un nuevo saque de banda desde el costado derecho de su ataque. Y vemos a Raúl Chasco, que entrega el balón a Bilal para que sea el encargado de sacar de banda. Lo hace en corto, jugando con Larrubia. Este se la devuelve de nuevo a Bilal. Bilal, exigido por Rego, juega atrás para Mati, el capitán del conjunto andaluz. Se gira sobre sí mismo, juega por dentro y encuentra a Adrián. Adrián, que levanta la cabeza, puede disparar con la pierna zurda. Arriba. El disparo de Adrián se marcha desviado alto. Saque de puerta para el Athletic. Ahí vemos la acción repetida. El control, la conducción del dorsal número 8 del equipo blanquiazul, y el disparo alto. Saque de puerta para el Athletic. Lo sirve Padilla. En largo con la pierna derecha, buscando a Hugo Rincón. Despeja la zaga del Málaga. Se la lleva finalmente Adrián, jugando con Cristian. Cristian abre hacia la izquierda, el centro. Atención, el remate de Loren. Arriba. El remate de Loren, a punto ha estado de hacer el segundo. Les ha ganado la partida a los dos centrales. Vamos a ver la acción repetida al centro desde el lado izquierdo. Y qué bien el remate, a punto de colarse en la portería de Alex Padilla. Saque de puerta para el Athletic. Va a sacar a Alex Padilla, que juega en largo con la pierna derecha hacia Luis Bilbao, que controla y evita que el balón salga del rectángulo de juego. Se marcha bien de Bilal. Luis Bilbao, que traza la diagonal, cae al suelo ante Cristian. Hay falta sobre Luis Bilbao. La falta peligrosa sobre el jugador del Atlético. Y vemos la acción repetida, como trazaba la diagonal. Le cerró la puerta a Cristian Delgado, cometiendo falta sobre el dorsal número 11 del Athletic. La falta, como decimos, peligrosa para equilibrar la balanza, aunque de momento hay mucha distancia en la eliminatoria, ya que el resultado del partido de ida fue de 2-0, más el 0-1 de hoy. Tendría que marcar 4 tantos el Athletic si quiere estar en la fase final, en las semifinales de la próxima semana, todavía en sede por determinar. Preparados para botar la falta Yelchu García y el propio Luis Bilbao. Pase de Luis Bilbao, que la sirve hacia el punto de penalti. El remate de Hugo Rincón se queda en el área. Sigue luchando por ese balón el Atlético, aunque despeja la zaga del Málaga. La pelota la controla Raúl Chasco, que juega atrás para Unai Eguiluz. Este más atrás si cabe para Alex Padilla. Es el último de la fila, jugando el portero del Athletic fuera del área. La presión de Roberto obliga a Alex a golpear en largo hacia Yelchu García, que fuerza la falta ante Espínola. En última instancia, el colegiado, que ha decidido señalar esta falta que vemos ahora repetida de Espínola sobre Yelchu García. La falta que va a botarla Hugo Rincón. Ahí vemos a Imanol de la Sota, el técnico Santurciarra. Gran labor la que está haciendo en la cantera del Athletic. Jugando Eguiluz para Soyano. De nuevo con Eguiluz. Eguiluz, que busca la carrera de Hugo Rincón. Ahí está el de Valtierra luchando por esa pelota antes de que salga. Finalmente no consigue domesticar ese cuero, que va a corresponder al Málaga. Cumplida ya la primera media hora de juego aquí en Lezama, en el campo número 2. Athletic 0, Málaga 1. Juega el Málaga, recibe Oso, que quería marcharse de dos rivales. Fuerza el saque de banda de nuevo a la altura de su banquillo, del banquillo liderado por Nacho Pérez. Va a sacar Espínola ante su técnico. O sea, los dos en el plano. Con el corto, el conjunto malagueño es Adrián. Abre hacia la izquierda, a la derecha, perdón, hacia Larrubia, que controla con la izquierda el jugador que lleva el dorsal número 7. Juega con Cristian, atrás para Mati. Este con Larrubia hacia Bilal. Bilal, que tiene la opción de poner el centro, lo hace. Despeja la zaga del Athletic, lo hace Soyano, aunque la posesión corresponde de nuevo a Cristian Delgado. Pelea
Quiere Navarrena por llevarse esa pelota. Fuerza el capitán a retrasar a Cristian. Recibe Mati. Este para su portero, para Santos. Santos ante la presión de Ibai. Golpea en largo hacia Loren. Jugando con Chasco. Reclamaban una mano, pero antes había golpeado en el pecho, como hemos podido escucharle al asistente, al juez de línea. Sigue atacando el Athletic. Jugando Raúl Chasco hacia el círculo central, donde recibe Alejandro Rego. Este para Hugo Rincón. Más hacia la derecha, donde encuentra a Yelchu García. Reta a su par, en este caso a Espínola. Consigue forzar el saque de banda el jugador de Sodupe. Va a servir desde el costado derecho Hugo Rincón. Ahí le entrega la pelota a Yelchu a Hugo. Juega en corto con Alejandro Rego. De nuevo con Hugo. Este para Soyano, que recibe en el círculo central y juega hacia la izquierda para Raúl Chasco, que no se lo piensa. Pone el centro hacia el punto de penalti y sale sin ningún tipo de apuro. Santos, además, se lanza al suelo para arañar unos segunditos. El resultado, evidentemente, les beneficia. Y ahora sí sirve en largo con la pierna derecha, buscando a Roberto, que salta y se cae al suelo. Saque de banda para el Athletic. En el lado derecho de su ataque, cerquita de la divisoria de los dos terrenos de juego, lo va a servir Hugo Rincón. Buscando a Ibai Sanz. Pelea con Andrés Caro. Se la va a llevar el central, oriundo de Rincón de la Victoria, aunque se le escapa el control. Saque de banda para el Athletic. Va a servir de nuevo Hugo Rincón. Jugando atrás para Navarrena, el capitán, que juega con Soyano. Soyano abre hacia la izquierda para Luis Bilbao, otro de los jugadores del equipo juvenil que ha debutado con el Bilbao Athletic. Jugando por dentro, encuentra a Unai Gómez, entra dentro del área, puede haber peligro, el disparo, gol. Gol del Athletic, gol, 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 gol de Unai Gómez para el Athletic. Y para creer en la remontada en el 33,5 de partido, equilibra la balanza. Unai Gómez marca el conjunto rojiblanco y vemos la acción repetida, el balón filtrado de Luis Bilbao para Unai Gómez. Se marcha bien de su par y por el palo corto consigue marcar el centrocampista de Bermeo para equilibrar la balanza. Marca el Athletic en el 34 ya del primer acto. Athletic 1, Málaga otro. Athletic en gola, berdinketa iritsi da Unai Gómezek sartu du gola. Oso baloiona jarri dio Luis Bilbao Unai Gómezi eta Bermeon jaiotako erdilariak. Lehen zutoinetik Antonio Jesus Santosi gola sartu dio 34. minutuan. Athleticen gola, Athleticek bat, Malagak bat. Y el público que cree en la remontada se viene arriba a la grada del campo número 2 de Lezama, cuando vemos dos tarjetas para Alejandro Rego y para Loren Zúñiga. A Alejandro Rego por la falta y a Loren Zúñiga, atención, que se enzarzan los jugadores de ambos equipos. Se cae al suelo Loren Zúñiga. Se palpa la tensión aquí en el Lezama. Recapitulamos las tarjetas para Alejandro Rego, que ha llegado tarde en la acción. Loren Zúñiga, que ha protestado esa acción, que no iba con él. Se ha llevado la tarjeta. Ha buscado también la provocación de los rivales. Seguimos ahí viendo cómo están discutiendo los jugadores del Málaga ahora con el colegiado, reclamándole algo. La falta que no tiene vuelta atrás, que va a ser favorable al Málaga. Las tarjetas para Loren Zúñiga y para Alejandro Rego. Parece que no va a pasar a mayores. Se calman un poquito los nervios, porque se ha producido una situación de cierta tensión después del empate del Athletic. Recuerden, ha marcado hace apenas unos instantes Unai Gómez para creer en la remontada. Hay que marcar otros 3 para estar en las semifinales de la Copa de Campeones. Todo es posible, todavía queda tiempo, aunque el Málaga ha demostrado que es un auténtico equipazo y tiene mucha ventaja todavía a su favor. Va a servir Oso. Oso, que marca la jugada de estrategia con el brazo izquierdo extendido hacia arriba. Buscan el remate, hasta 7 compañeros en el balcón del área. La cuelga Oso hacia el segundo palo, va a salir Alex Padilla, atrapa sin problemas el portero nacido en Zarauz. Buscando ahora salir rápido a la contra el Athletic. Recibe Hugo Rincón, le cierra la puerta a Roberto. Atención, porque el balón no es bueno en horizontal. Lo recupera Loren Zúñiga. Jugando con David Larrubi hacia la derecha. Encara a su par, encara a Soyano, que bien
Lo hace Sollano, le roba la cartera el central de Sopuerta. Quería conducir el balón, que la pierde ahora ante Adrián. Se la lleva Cristian, juega hacia la izquierda. Recibe Oso, puede poner el centro. Opta por encarar a su par, encarar a Eguiluz, entra dentro del área. Se hace un lío Oso, se la va a llevar Hugo Rincón. Además comete falta, no, parece que ha tocado balón. Así lo indica el colegiado. Eso sí, el balón lo ha mandado fuera del propio Oso, a quien vemos en la imagen saque de banda para el Athletic, que ahora está crecido después del empate. Estamos a 8 minutos para alcanzar el descanso. Athletic 1, Málaga 1. Banaco, Amarcaga, Joan, Unai Gómezek, Berdin Ketalortudu, Loren Zúñiga en gola, Berdin Dudu, Bermeon, Jaiotako, Erdil Ariak, Tarain Berrizere, Baloia, Berreskuratudu, Unai Gómez Berak, Atzera, Baloia, Alex Paiarentzat, el portero de Zarauz, ante la presión de Loren, que juega en corto con Eguiluz. El balón que se lo lleva el Málaga, lo roba Oso, que puede poner el centro muy pasado, no va a llegar la rubia. El balón que se marcha incluso por línea de banda. La presión es para el Athletic. Sirve Raúl Chasco, jugando con Aitor Sollano con la pierna izquierda, buscando a Luis Bilbao. Este para Ibai Sanz, controla con el pecho, se la lleva ante dos rivales, sigue con el balón. Ibai Sanz consigue forzar el saque de banda, el delantero de Baracaldo. Servirá Raúl Chasco. En corto encuentra a Luis Bilbao, se devuelve a Raúl, otra vez con Luis que cruza la divisoria, juega con Ibai Sanz, este para Chasco, la triangulación entre los tres jugadores del Athletic, la falta ahora sobre Raúl Chasco. La posesión sigue correspondiendo al Athletic. Baloia, Athletic entzat, Regok, Mot, Navarrenarekin, Zelaia erdian, hor dago Lekeition Jaiotako, Erdilaria, Egiluzekin, y el Churenvilla, y el Chu que traza la diagonal, entra dentro del área, disparo, atención, a punto de colarse, ha golpeado en un defensor y sale a saque de esquina. Vamos a ver la acción repetida. El disparo de Yelchu García, golpeado en la pierna de un defensa del Málaga y a puntito de colarse en la portería de Santos. Saque de esquina para el Athletic, que ahora está apretando y que está muy cerquita de darle la vuelta al marcador. Va a servir desde el costado derecho Luis Bilbao, como siempre el encargado de ejecutar las acciones a balón parado, marcando la jugada de estrategia con el brazo derecho extendido. La pone con la pierna izquierda al punto de penalti, remate al larguero. El remate de Aitor Sollano, lo repele el travesaño. Qué ocasión para Aitor Sollano, y vemos la acción repetida, el centro buenísimo, ganándole la partida a Bilal, y el remate de cabeza durísimo al larguero y arriba, saque de puerta para el Málaga. Qué ocasión para el Athletic, para ponerse por delante en el 39 de partido. Sekulako aukera izan du Athleticek, burukada Langara joan zaio Sollanori. Cornerrean, penalti puntutik, Sopuertan Jaiotako atzelariak, Baloia Langara, buruz. Eta ateko sakea, baina Athletic berriz ere erasoan, la roba Unai Gómez, que vuelve a perder la espinillera, jugando hacia la izquierda para Luis Bilbao, pone el centro. Lo atrapa Antonio Jesús Santos. Ahora el Málaga en apuros. El Athletic espoleado por ese tanto del empate, que quiere más. No tiene nada que perder. Y va a buscar la épica el equipo de Imanol de la Sota. El balón en largo de Antonio Jesús Santos. Ahora el Málaga sin ideas en estos minutos. El Athletic mucho más cómodo sobre el césped de Lezama en estos minutos, buscando darle la vuelta al marcador y a la eliminatoria. Primero hay que ir paso a paso. Jugando Sollano con Eguiluz, de nuevo para Sollano. Este para Raúl Chasco. Recibe el lateral de Pamplona, jugando con Luis Bilbao. Se la quería devolver a Raúl. Se la lleva al Málaga, recupera a la rubia. La rubia que buscaba combinar con Cristian. Este de primeras, la carrera de Bilal, pero el balón no lo consiguió controlar, eso sí. Fuerza el saque de banda a su favor. La posesión sigue correspondiendo al cuadro de la Costa del Sol. Juega Bilal en corto, encuentra a la rubia. Se la lleva Garen Navarrena, este para Luis Bilbao. Buscaba la carrera de Ibai Sanz. Despeja el capitán Mati Barboza. Y vemos en la imagen saque de banda para el Athletic. Últimos 4 minutos de la primera mitad. Lehen zatiko azken 4 minutetan murgilduta gaudeia da. Banako Amarcaga Joan, Athletic bat, Málaga bat. Raúl Chascok, Ibai Sanzen Villa. Ibai Sanzen controla, luze Joan Sayo. Matik Baloia,
Andrés Carorekin, Andrés Caro, Use, Ideiari gabe Málaga orain. Baloia Alex Padilla jasodu, motzean jokatu du Zarautzen jaiotako atezainak. Diluzekin, honek Soianori, Soianok sekulako aukera izan du markagailuan aurretik jartzeko. El balón ahora que se le marcha a Eguiluz, no consigue conectar con Hugo Rincón y el propio Imanol de la Sota es quien va a entregar la pelota a Espínola para que sirva el lateral zurdo del Málaga. Va a sacar Espínola. Corto encuentra a Oso, Oso atrás para su central, para Mati, Mati presionado y exigido por Ibai Sanz, juega en largo hacia David Larrubia, manda fuera Chasco, saque de banda para el Málaga, va a sacar Bilal, Bilal que busca algún aliado, lo encuentra en Cristian Delgado, se la va a llevar Chasco, finalmente se la rebañaba Rego, aunque el rechace le cae a Larrubia. Providencial la zaga del Athletic para robarle la cartera a Larrubia cuando ya enfilaba el área y tenía una posición cómoda para el disparo. Va a montar la contra ahora el Athletic. Le escapa el control a Hugo Rincón, la roba Adrián. Adrián que juega por dentro hacia Roberto, lo intentaba al menos, el balón que no lo consigue controlar el mediapunta del Málaga. Lo buscaba Zúñiga, le cayó a Hugo Rincón. Hay falta sobre el lateral de Valtierra. Sacará el propio jugador Navarro hacia el lado izquierdo. Al otro Navarro para Raúl Chasco, que controla con el pecho y juega hacia la izquierda, hacia Luis Bilbao, que encara, se marcha bien de Larrubia. Ahí está Luis Bilbao. También quería hacerlo de Cristian, aunque no lo consiguió. Recupera el Málaga, se la lleva Roberto. Roberto hacia Oso. Oso que se marcha de dos rivales y hay falta de Raúl Chasco. Además va a haber la tarjeta amarilla. El lateral de Pamplona le pide disculpas a Oso, sabe que ha llegado tarde. Vamos a ver la acción repetida. Cómo se lanza al suelo primero Grena Barrena, también Soiano y en última instancia Raúl Chasco, que mete la pierna izquierda ante Oso, que ya se ha levantado, aunque con todavía evidentes gestos de dolor. Cojea el jugador que lleva el dorsal número 11, pero va a poder continuar sin ningún problema y le vemos a Oso, que ahora reconoce el esfuerzo de sus compañeros. Va a golpear Bilal con la pierna derecha buscando el salto Roberto Fernández, despeja de cabeza Eguiluz, va a evitar que el balón salga Hugo Rincón, golpea en largo hacia Ibai Sanz. Estamos ya en el último minuto de la primera mitad. Se la lleva Adrián, Adrián para Roberto, Roberto con Oso, se la devuelve a Roberto, Oste con Oso otra vez, de nuevo, atención la pared, entraba dentro del área, estaba adelantado Oso, pero qué buena acción entre Oso y Roberto, que estaba en fuera de juego, pero que había entrado con todo para marcar. La acción que ya vuelve, juega el Athletic en corto, la tiene Soiano, para Eguiluz, Eguiluz que juega hacia Hugo Rincón cuando vemos que se añade un minuto a esta primera mitad. Minutu bat gehiago jokatuko da lehen zati honetan. Despeja el Málaga. El balón que le cae a Grena Barrena, lucha también Rego, se la lleva finalmente el Málaga. Hay falta sobre Loren Zúñiga. La falta sobre el delantero de origen guineano, que ha marcado 23 goles con el de hoy esta temporada. Uno de los máximos artilleros de la División de Honor Juvenil. Saca rápidamente la falta el Málaga, intentaba sorprender, estaba adelantado Alex Padilla, aunque atrapa sin ningún problema el portero de Zarauz, que juega en corto con Soiano. Soiano que levanta la cabeza y golpea en largo con la pierna derecha, buscando a Ibai Sanz. Ibai que se va a llevar el balón, dispara Ibai, el balón que se le había quedado franco para el disparo, sigue atacando el Athletic, la tiene Grena Barrena, jugaba con Unai Gómez el goleador, la pierde, recupera el Málaga, la tiene David Larrubia, por dentro buscaba a Cristian que quería combinar con Loren Zúñiga, despejó Bilal cuando escuchamos de fondo el silbido del árbitro que indica el descanso, tiempo de asueto para los 22 protagonistas, empate en el campo de número 2 de
Lezama. 1-1 en el marcador, se ha adelantado el cuadro visitante. Vemos cómo se retiran los jugadores del Athletic. Vemos a Ibaizan dialogando con el trío arbitral, que se da la enhorabuena mutuamente. Los aplausos del público de Lezama para corresponder al esfuerzo de los protagonistas. Se ha adelantado el Málaga en los primeros minutos, en el 7 concretamente, por mediación del tanto de Lorenz Zúñiga. Ha equilibrado la balanza Unai Gómez en el 33. Al descanso, como decimos, empate a 1 aquí en el Lezama entre Athletic y Málaga. Chen aldian Banako Amarkaga Juan, Lorenz Zúñiga egin du lehena utxeta batekoa zazpigarren minutuan, eta berdinketa lortu du Unai Gómezek 33. Minutuan. Beraz, jokalariak aldageletara doaz, guk ere pizka bate descantsatuko dugu. Vamos a descansar un poquito nosotros también y enseguida volvemos con la narración de la segunda mitad. Desde de momento Athletic 1, Málaga 1, partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones Juvenil. Hasta ahora.
Estamos de vuelta en el Lezama con el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones Juvenil entre Athletic Club y Málaga Club de Fútbol, con los jugadores ya en el terreno de juego para arrancar la segunda mitad. De momento, al descanso, el resultado es de empate a 1. Vemos a los jugadores del Málaga realizando ejercicios de activación. El Athletic ya dispuesto, cada jugador en su respectiva posición. Va a sacar en esta segunda mitad del Málaga. Málaga katerako du bigarren zati honetan. Banakoa markaga joan, Loren Zúñigak egin du utxeta batekoa, baina Unai Gomezek banakoa erdietsi du 33. minutuan, eta gero Soianok baloia langara bidali du. Korner batean, beraz Athletic ondo ari da, ondo bukatu du Athleticek lehen zatia, eta markagailua iraultzeko gertu dago. Va a arrancar la segunda mitad. El ok del colegiado, arranca el segundo acto. Saca el Málaga, recibe Andrés Caro, jugando en largo hacia Oso. Despeja Hugo Rincón. Saque de banda para el Málaga, que tiene mucha ventaja en la eliminatoria. Recuerden que se impuso por 2-0 en el partido de ida, merced al doblete de Roberto. Y con el tanto marcado aquí en Lezama, obliga al Athletic a hacer 4 goles. Ya lleva 1, le quedan 3 si quiere estar en las semifinales. El saque de banda para el conjunto rojiblanco. Atrás Seguiluz con su portero, con Alex Padilla. Padilla que juega hacia Soyano. Ya ha enviado un balón al larguero en la primera mitad, jugando con Chasco. Chasco hacia adentro. Encuentra a Rego. Rego ante la presión de Adrián y de Cristian. Juega con Hugo Rincón, se devuelve a Grenabarrena, cae al suelo, no hay falta. Recupera el Málaga, despeja de manera defectuosa Espínola, aunque el balón le cae tras un rechace a Bilal. Corre el Málaga a la contra, corre Roberto, atención, hay peligro. Roberto tiene metros, Roberto que va a entrar dentro del área por el costado derecho, la pone el punto de penalti, el control de Loren, gol. El gol de Loren para sentenciar definitivamente, no, pero ponerse muy cerquita de las semifinales el conjunto de la Costa del Sol. La galopada de Roberto Fernández por la banda derecha, el balón al punto de penalti para Loren Zúñiga, que de nuevo remata al fondo de las mallas. Vamos a ver la acción repetida. Controla con la izquierda, remata con la derecha de primeras. Nada pudo hacer Alex Padilla para establecer el 1-2 en el marcador. Recién comenzada la segunda mitad, pone más tierra de por medio. El Málaga marca su 24º gol de la temporada. Loren Zúñiga. Athletic 1, Málaga 2. Loren Zúñigak bigarren gola egin du partida honetan. 24 daramatza denboraldian zehar. Hor dago bederatzi zenbakia daraman aurrelaria, gola ospatzen bere taldekideekin. Robertoren pase atzera, eta penalti puntuan Lorenek eskerrarekin kontrola eta eskuinarekin barrura. Bat eta bikoa markagailuan jartzeko 47. minutuan. Athleticek 1, Malagak 2. Se pone muy cuesta arriba la eliminatoria para el Athletic, si no lo estaba ya anteriormente con este gol de Loren Zúñiga. Pero el Athletic que no se rinde, que quiere por lo menos llevarse la victoria en este partido. Saque de banda de Raúl Chasco en corto con Unai Gómez. Se la devuelve a Chasco, quería marcharse el lateral navarro. Recupera el Málaga, lo hace la rubia, jugando atrás con Bilal, de nuevo a la carrera, en este caso Loren Zúñiga. Se anticipa el central Unai Eguiluz, para Hugo Rincón, recibe Yelchu García, se la va a robar el Málaga, aunque hay falta de Espínola sobre Yelchu. La falta que la va a botar Grenabarrena, sin tiempo que perder el capitán. Atrás para Soyano, Soyano que recibe en el círculo central y juega con Raúl Chasco. Chasco que se frena, juega por dentro con Alejandro Rego. La presión de Adrián, juega de nuevo con Chasco. Chasco que no consigue controlar, despeja Bilal. La juega hacia Adrián, Adrián para Roberto, de nuevo a la carrera. Roberto por la banda derecha, se le escapa la pelota del rectángulo de juego a la altura de su entrenador, de Nacho Pérez. Saque de banda para el Athletic, alboko sakea Athletic entzat. Bat eta bi ari da galtzen Imanol de la Sotaren taldea. Eta oso zaila dauka final erdietarako zailkatzea. Berriz ere alboko sakea Athletic entzat. Raúl Chasco izango da martxan jarriko duena baloia. Raúl Chascok luze, Ibai Sanzen Villa. Se anticipa Bilal de cabeza jugando
con la rubia, para Roberto, que buscaba la carrera de Oso y de Loren, se anticipa Alex Padilla para mandarla fuera, saque de banda para el Málaga, que está apretando y que quiere más. Jugadores de muchísima calidad, los dirigidos por Nacho Pérez. Hasta 8 jugadores de esta plantilla han estado convocados con el primer equipo de segunda división, 4 de ellos han debutado: Andrés Caro, David Larrubia, Aitam, que está en el banquillo, y el bigoleador Loren. Y también han estado convocados Cristian Delgado, Roberto y Bilal, además de Recio, que no está hoy entre los convocados del conjunto de la Costa del Sol. Además, muchos también han estado en el filial, por lo tanto estamos hablando de un equipo muy joven, pero con mucha experiencia, incluso en el fútbol profesional, así que evidentemente se nota esa experiencia. Jugando de nuevo el Málaga, recupera Cristian Delgado, jugando con la rubia para Oso, que controla en el sector izquierdo del ataque, Oso que reta a Hugo Rincón, la ponía al primer palo, despejó la zaga del Athletic, se la va a llevar de nuevo el Málaga, se la lleva Cristian atrás, juega el centrocampista malagueño, se la lleva Bilal en última instancia, el balón es para Mati, la lucha Luis Bilbao, el Viento también que aparece aquí en el Lezama, hace acto de presencia para estar en este partidazo. Atención, el disparo de Loren Zúñiga, se le va desviado, saque de puerta para el Athletic, Loren que quería el hat-trick. Vamos a ver la acción repetida, el balón como le gana la espalda a los centrales y el remate desde dentro del área se le marcha muy desviado. A saque de puerta, ya está en juego el balón de nuevo en el césped de Lezama, la tiene Unai Gómez jugando hacia la izquierda para la carrera de Luis Bilbao, se anticipa lanzándose al suelo por ese balón Antonio Santos. Los aplausos del público de Lezama, no nos cansaremos de repetirlo, qué gran noticia volver a ver al público aquí en este recinto, después de la pesadilla que seguimos viviendo, pero que parece que está llegando a su fin. Por fin estamos recuperando un poquito la normalidad y vemos público en las gradas de Lezama. El balón, ahí está el plano general de la grada principal de este campo número 2. Gente con la mascarilla, evidentemente, y guardando la distancia de seguridad, pero disfrutando del espectáculo que nos están brindando Athletic y Málaga, dos equipazos que están luchando por un puesto en las semifinales de la Copa de Campeones. Jugando Hugo Rincón por la banda derecha, combina con Yelchu García, gana la línea de fondo, puede poner el centro, lo hace hacia el segundo palo, atención, hay peligro, el remate de Luis Bilbao, fuerza el saque de esquina, se anticipó la rubia para mandarla a córner, el primero de la segunda mitad, los aplausos de la grada, saque de esquina, cuando vemos que se reincorpora al terreno de juego. Bilal, que había tenido un problema en la acción anterior, el córner que ya lo bota Luis Bilbao, indica el asistente que el balón ha salido, por lo tanto es saque de puerta para el Málaga. La rosca se ha ido hacia adentro, ahí vemos la acción repetida, el remate de Soriano, pero la jugada estaba invalidada, por lo tanto es balón en saque de puerta para el Málaga. Lo va a servir quien vemos en la imagen, Antonio Jesús Santos, el portero del Málaga, que ha disputado 22 partidos esta temporada. Mejor dicho, ha estado 22 partidos convocado, ha disputado 13 de ellos. Recupera Gane Navarrena, atrás para Padilla, Padilla que controla y juega en corto con Unai Eguiluz. Eguiluz para Chasco, a la altura del banquillo del Málaga, que prepara dos cambios. También calientan tres jugadores del Athletic. De momento no mueve ficha Imanol de la Sota. Seguimos sin cambios en el 53 de partido. Athletic 1, Málaga 2. Recibe Yelchu García, se marcha bien de Oso. Ahí sigue Yelchu que reta ahora a Espínola, gana línea de fondo, puede poner el centro. Fuerza el saque de esquina, Yelchu García, se queja Espínola, pero el balón ha golpeado en última instancia en el lateral zurdo del Málaga. Va a ser saque de esquina, el segundo para el Athletic en esta segunda mitad. Bigarre Satico, Bigarre en córner a izango du Athletic, orain eskuin Athletic. Yelchu García, botako du eskuinarekin
marcando la jugada de estrategia con su brazo derecho extendido, la pone hacia el segundo palo, el balón que vuelve a salir por la línea de fondo, saque de puerta por lo tanto para el Málaga, que va a hacer 2 cambios ahora mismo aprovechando el parón en el juego. Vamos a ver quiénes son los jugadores que ingresan en el césped y quiénes son los sustituidos. Se marcha Bilal, pero a beber agua. Se marcha Oso y se marcha Loren. Y entran Juanlu y Sergio Guichard, jugador de origen francés, ex del Granada, también 13 goles esta temporada. Y Juanlu, que con el dorsal número 12 ocupa la posición de extremo izquierdo. Por lo tanto, Guichard va a ser la referencia ofensiva ahora del equipo de Nacho Pérez. Se ha marchado el bigoleador Loren Zúñiga y también se ha marchado Oso. Y entran, como hemos comentado, Juanlu y Sergio Guichard. Aldaketa bikoitza egin du Malagak. Juanlu eta Guichard sartu dira. Atención, lo contamos enseguida porque había peligro. El centro desde el costado derecho lo atrapa Alex Padilla. Esaten genuen moduan, aldaketa bikoitza egin du Malagak. Juanlu eta Guichard barrura. Eta Loren Zúñiga eta Oso Joaquín izenez kanpora joan dira. Partidako 55. minutuan gaude. Atletikek bat, Malagak bi. Atletikentzat da baloia orain. Soianok dauka. Soianok gutxe egin du baina bigarrenean Regorekin jokatzea lortu du. Rego que combina ahora con Unai Gómez, el goleador del Athletic, ley de la ventaja. Jugando ahora Chasco que ganaba la línea de fondo. Se la llevó Bilal, que despeja, además lo hace con éxito, jugando con Roberto, se la dejaba con el pecho al recién incorporado a Sergio Guichard. Recupera el Athletic, lo hace Chasco, que juega atrás para Alex Padilla. Jugando con Unai Eguiluz, el central de Urangarra. Por dentro con Guere Navarrena. Guere Navarrena para Chasco. Chasco atrás de nuevo con el capitán Beñat Guere Navarrena. Este para Unai Eguiluz. Puede cruzar la divisoria tranquilamente. Y juega ahora hacia el costado izquierdo para Luis Bilbao, que saltaba con Bilal. No consigue controlar. El balón que se marcha por la línea de fondo. Saque de puerta para el Málaga. Ateko sakea Malagarentzat, orain lasai ari da jokatzen Nacho Pérezen taldea. Hor dago Imanol de la Sota irudietan. Santurtzin jaiotako entrenatzailea, datorren urtean Bilbao Atletiken entrenatzailea izango da. Hor dago Nacho Pérez, bere laguntzailearekin hizketan. Baloia berriz ere martxan, Luze Santosek, Robertoren bila. Baloia la rubia que eraman du, baina Unai Gómez entzat da. Unai Gómez que recupera, juega con Luis Bilbao, tiene metros para correr. Luis, que puede poner el centro de primeras, lo hace al primer palo. El remate de Ibai, atención, mano, penalti. Penalti a favor del Athletic, la mano que la señala, lo vemos en la imagen como lo indica claramente el colegiado, que no ha tenido dudas y que señala el penalti en este minuto 57 y medio de partido. Le ofrece la oportunidad al Athletic de volver a equilibrar la balanza, de volver a igualar el marcador. Preparado Ibai Sanz para ejecutar el penalti. Vamos a ver la acción repetida al centro desde el lado izquierdo y la mano de Andrés Caro, que estaba de espaldas pero que sabe que ha cometido la infracción, que no ha protestado. Y va a ser Ibai Sanz el encargado de patear la pena máxima. El delantero de Baracaldo, que busca su 17ª diana del curso. Antonio Jesús Santos, que se pone delante molestando. Protesta también Unai Gómez la pérdida de tiempo del portero malaguista. Preparado Ibai Sanz con el 9 a la espalda, con los brazos en jarra, esperando la autorización del colegiado, que todavía no llega. Indica a todos los jugadores que estén fuera del área, que les está vigilando. Ibai Sanz, que va a patear con la pierna derecha. Preparado el 9 del Athletic a los 58 de partido. Ahí está Ibai. Todavía no llega el ok del colegiado, lo escuchamos ahora de fondo. Ibai con la pierna derecha, Ibai, gol del Athletic, gol, 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 gol de Ibai Sanz, de penalti para igualar el partido en el 59 de juego. Empata el Athletic, empata Ibai Sanz de penalti, convirtió
de manera magistral la pena máxima, engañando por completo a Antonio Jesús Santos. Marca Ibai Sánchez penalti. Athletic 2, Málaga 2. Bigarren agindu Athleticek, Ibai Sánchez penaltia Jaurtieta gola. 59. minutuan berriz ere berdinketa markagailuan Ibai Sánchez penalti egin du gola. 17. denboraldi honetan Barakaldon jaiotako aurrelariarentzat. Ia ordu bete hemen Lezaman Athleticek 2, Málagak beste 2. Un auténtico partidazo el que estamos viviendo hoy en Lezama, con de momento 4 goles en menos de una hora, y quiere más el Athletic, quiere acercarse a la remontada épica. De momento tiene media hora, es muy difícil que consiga voltear la eliminatoria porque tiene también el lastre de esos 2 goles encajados en Málaga, pero está dando la cara al conjunto de Imanol de la Sota ante un muy buen rival como es el Málaga. Vemos también ahora una falta, o por lo menos se ha hecho daño Cristian Delgado con el 6 a la espalda. Vamos a ver la acción repetida. Efectivamente le han derribado de manera involuntaria, pero se ha hecho bastante daño el centrocampista Cristian Delgado, que ha llegado a debutar con el Atlético malagueño en tercera división, el equipo filial del Málaga, que se quedó a las puertas del ascenso, perdió en la última eliminatoria y por lo tanto no va a poder disfrutar de esa categoría. Vemos los goles repetidos, el 0-1 de Loren. Se levanta Cristian Delgado con la ayuda de un integrante de los servicios médicos del club blanquiazul. Se retira cojeando, ahí lo vemos claramente. Los aplausos del público de Lezama, que cree en la remontada. Los ánimos también de Imanol de la Sota, que todavía ve posible por lo menos ganar el partido. Juega Aitor Sollano, encuentra por dentro a Unai Gómez. Este buscaba a Luis Bilbao, se habían intercambiado de posición. Luis Bilbao, que venía a hacerle la cobertura, y consigue recuperar la pelota al Athletic. Juega Unai Aguiluz con Hugo Rincón, le cierra la puerta Juanlu. Atrás Hugo para Alejandro Rego, levanta la cabeza, cambia la orientación hacia el lado izquierdo, donde se incorporaba al ataque Raúl Chasco, pero se la roba Bilal, que cruza la divisoria, jugando con mucha potencia el lateral diestro del Málaga Club de Fútbol. Combina con Guichar, este atrás para la rubia con Espínola para Juanlu, el recién incorporado que se quería marchar de su par de Hugo Rincón. Sigue atacando el Málaga, juega en este caso Cristian Delgado, ya recuperado de la acción anterior, jugando atrás para Andrés Caro. Andrés con Mati para Bilal, que bien se marcha de Luis Bilbao con el balón controlado. Qué potencia tiene este lateral diestro de 19 años del Málaga, también convocado con el primer equipo y habitual en el segundo. Un prometedor futuro por delante para el jugador de origen marroquí, que ahora también hacía la cobertura defensiva. Recuperó el Málaga, buscaba sorprender el Atlético con ese balón filtrado de Ibai Sanz hacia Yelchu García. Recuperó el conjunto visitante, la tiene Juanlu, busca el balón hacia el balcón del área donde estaba Sergio Guichar. Recupera el Athletic, se la lleva Raúl Chasco por el flanco izquierdo del ataque. Ahí está ante el banquillo de Nacho Pérez, se frena el lateral zurdo Navarro, poniéndole un poquito de pausa ahora al partido. Estamos ya en el 62,5. Recuerden, Athletic 2, Málaga 2. Jugando Unai Aguiluz, este para Hugo Rincón, se anticipó metiendo la cabeza Juanlu para mandarla fuera. Saque de banda para el Athletic, lo saca rápidamente Alejandro Rego, jugando en corto con Unai Aguiluz. Este para Aitor Sollano, que cambiaba el juego hacia la izquierda, hacia Luis Bilbao. Despejó la zaga del Málaga, se la lleva controlada finalmente Guichar. Este juega con la rubia en el círculo central, tiene metros para pensar, levanta la cabeza, juega el balón en largo hacia la carrera de Juanlu, que no va a llegar. Saque de puerta para el Athletic. Al boko saque a izango du etxeko taldeak. Motz jokatu du Alex Padillak. Sollanorekin, honek Txaskok. Luis Bilbao en Villa, berriz ere Chasco, que combina ahora con Unai Gómez. Objeto de falta el de Bermeo, hay falta sobre el dorsal número 20 del Athletic. La amarilla para el propio Unai Gómez por la protesta. La falta ha sido clara, la falta de Cristian Delgado, pero se ha excedido en la protesta el centrocampista de Bermeo.
y ha visto la cartulina amarilla en este minuto 64 de partido. Verás charteloría. Unai Gómez en chat. Juega el Athletic. Ese Soyano que buscaba el balón en largo. Despejó la zaga del Málaga, aunque recupera Hugo Rincón jugando con Yelchu García. Encara el de Sodupe, se la devuelve a Hugo. Hugo que puede poner el centro, el punto de penalti. El remate, fuera. El remate de primeras de Ibai Sanz se marcha fuera, cerquita del palo. Vamos a ver la acción repetida. Buena combinación de Yelchu con Hugo Rincón. El remate de primeras ganándole la partida al central de Ibai Sanz, que pudo hacer su doblete particular. Se le marchó ligeramente desviado. Saque de puerta para el Málaga, los gritos de Athletic en el campo número 2 de Lezama, arengando, impulsando su equipo en busca de por lo menos llevarse el triunfo en este partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones Juvenil. Gazten Mailako, Txapeldunen Kopako, final laurdenetan gaude, itzuleko partidan, bi eta bi, joanekoan bi eta utzi irabazi zuen Málaga, beraz, talde andaluziarra finalerdietan egongo litzateke orain, baina minutua falta dira, partida eta lehia amaitzeko. Athletic dauka baloia, defentsan, hor dago Egiluz, Hugo Rinconekin, Hugo Rincón que se marchaba de hasta 3 rivales, cometió falta Roberto Fernández, que se lamenta y que protesta la decisión adoptada por el colegiado. Rápidamente saca el Athletic sin tiempo que perder, recibe Yelchu García. Vamos a ver la jugada repetida. Sigue la acción. Se la robó el Málaga. Se la robó a Yelchu García el cuadro malaguista. Aunque recupera de nuevo el Athletic. La tiene Soyano. Un nuevo cambio preparado en el Málaga. Enseguida lo contamos porque sigue el juego. La tiene de nuevo Soyano. Soyano que avanzaba con la pelota, aunque cometió falta el central de Sopuerta. Vamos a ver la acción repetida, la falta del dorsal número 12 del Athletic sobre Adrián, que ahora se levanta con la ayuda de Bilal. Vamos a ver si se decide ahora a hacer el cambio, ¿no? De momento va a esperar Nacho Pérez, que siga el juego, saca Bilal, de nuevo saque de banda ahora para el Málaga. La posesión sigue correspondiendo al conjunto visitante. Va a sacar el propio Bilal, ahora llega el cambio. Se prepara la tercera permuta en el conjunto visitante. Va a entrar con el 14 Ibra Touré, se marcha Adrián. Cambio en el centro del campo, por lo tanto, del equipo de Nacho Pérez, otro jugador que ha debutado en el filial, en el Atlético malagueño, el jugador Ibra Touré. Nacido en Senegal, que hasta ahora ha disputado 14 partidos y que también lleva el dorsal número 14 en su camiseta. Beraz, hirugarren aldaketa egin du Malagak. Ibra Touré Senegaldarra sartu da berdegunera. Adrianen ordez. Azken 23 minutu haue jokatzeko. Berriz ere Athletic erasoan, eskuinaldetik Hugo Rincón, Hugo Rinconek Yelchu García aurkitu du, Yelchu por dentro, encuentra ahora Unai Gómez el disparo con la zurda desde la frontal, lo repele la zaga aunque le cae de nuevo el balón a Hugo Rincón dentro del área. Hugo la pone el segundo palo, atención, puede haber peligro, entraba desde atrás Luis Bilbao, apareció con la pierna providencial Bilal para mandarla a saque de esquina. Los aplausos del público de Lezama para alentar a su equipo en busca del tercero. El saque de esquina de nuevo para el Athletic desde el lado izquierdo, lo vuelve a botar Luis Bilbao hacia el punto de penalti, el remate de cabeza de Guiluz, lo repele la zaga del Málaga, de nuevo saque de esquina, dos consecutivos, dos desde el lado izquierdo, los dos los va a botar Luis Bilbao, el extremo de Verango, marcando de nuevo la jugada de estrategia con los dos brazos extendidos hacia el cielo de Lezama, la pone hacia el primer palo donde saltaba Ibai Sanz, despeja la zaga del Málaga, el balón le cae a Chasco, dispara desde muy lejos, atrapó muy seguro bajo palos Antonio Jesús Santos, iba dentro el disparo de Chasco, pero estaba en el sitio adecuado el guardameta del equipo malagueño, que saca el balón jugado desde atrás en largo. Andrés Caro, le cae la pelota al recién incorporado
Ibra Touré jugando con Cristian. Cristian que buscaba el balón hacia Roberto. De nuevo Cristian la baja con el pecho en el círculo central. Ante Unai Gómez que recupera, aunque finalmente se la lleva el propio Cristian. Juega con Roberto, quiere montar la contra ahora. El cuadro de Nacho Pérez jugando por la derecha es Sergio Guichar que encara a su para Chasco. Juega de nuevo con Roberto. Se anticipa Guere Navarrena en labores defensivas para robar ese balón y despejar además con éxito. Jugando con Luis Bilbao, se marcha bien de dos rivales. Qué calidad tiene Luis Bilbao. Jugando hacia adentro para Alejandro Rego. Se marcha bien de Juanlu, juega hacia la derecha para Hugo Rincón, levanta la cabeza el de Valtierra, tiene metros, puede poner el centro, ahí está, lo hace hacia el punto de penalti, el remate al que no llega Luis Bilbao, despeja la zaga del Málaga, aunque el balón le caía a Guere Navarrena, se la lleva finalmente el cuadro malaguista, atacaba por la derecha la Rubia jugando con Guichar atrás para Bilal levanta la cabeza, espera que sus compañeros ofrezcan un apoyo, lo encuentra en Cristian para David Larrubia, se gira sobre sí mismo. Le pone pausa y juega atrás para Mati, el capitán del Málaga, levanta la cabeza, conduce la pelota, no tiene la presión de ningún rival, por lo tanto juega con calma y ahora sí le va Alejandro Rego, le obliga a jugar con Roberto que recibe, está de espaldas hacia la portería en campo casi propio, la pierde ante la presión de Raúl Chasco, saque de banda para el Athletic, al boco saque Athletic en Tat, Azkar Ateradu, Rego, Luis Bilbao en Villa, Bilale Currundu, Rego Berri Sere Buruz, Ibai Sanz en Villa, Ibai Buruz, baina Berri Sere Buruz, Mati que baloia al dendu Ariatik, despeja más si cabe a Andrés Caro, el balón no es bueno, le cae a Unai Eguiluz, el central de Durango, abre hacia la derecha para Hugo Rincón que se quiere marchar bien, lo hace de Espinola, puede poner el centro, lo hace hacia el segundo palo con la derecha donde encuentra dentro del área a Luis Bilbao que de primeras la quería volver a meter en zona peligrosa. Luis Bilbao que fuerza el saque de esquina ante Bilal. De nuevo córner favorable al Athletic. También preparado el primer cambio en el equipo de Imanol de la Sota. Cambios a pares. Los que prepara el técnico Santurtiarra. De momento no se van a realizar. Están preparados Tellechea con el 10 y Aimar Peña con el 24. El córner que lo ha botado en corto finalmente el Athletic. Despeja Bilal dentro del área, aunque sigue el peligro. Recibe Hugo Rincón, la puede colgar de nuevo. El de Valtierra opta por finalmente jugar hacia el lado izquierdo, cambiando la orientación y el sentido del juego hacia su compañero, hacia Luis Bilbao, que está siendo protagonista en estos últimos minutos. La pone Luis hacia el primer palo, saltaba y Elchu García, se anticipó la zaga del Málaga, aunque sigue peleando por ese balón que se lleva finalmente Ibai Sanz, que juega atrás, el de Baracaldo. Buscaba a Luis Bilbao, fuerza el saque de banda, el delantero del Athletic. Y ahora sí llegan los cambios en el equipo local. Los dos primeros se van a marchar. Unai Gómez con el 20. Dejando su puesto a Iñaki Tellechea, el centrocampista de Burlada. Y ha entrado Aimar Peña por Ibai Sanz, que se ha marchado por el otro lado del campo, dejando la referencia ofensiva para el delantero de Elorrio, del año también 2004. Ahí lo vemos en la imagen. Saca el Athletic de banda, es Raúl Chasco que recibe, pone el centro al primer palo, remata Guere Navarrena, cayó al suelo el capitán, se ha podido hacer muchísimo daño el centrocampista de Lekeitio. Están también en el suelo tanto el portero Santos como otro jugador del Málaga. Vamos a ver la acción repetida. Andrés Caro es el que ha chocado con Guere Navarrena y con Santos. Se han hecho mucho daño los tres, siguen tendidos en el suelo. Miñartu de Hiru Jokalariek. Oratu Athleticek bere lehen bi aldaketak egin dituela. Tellechea eta Peña sartu dira. Unai Gómez eta Ibai Sanzen ordez. Azken ordu laurden luze hau jokatzeko hemen en Lezaman. Vemos cómo siguen siendo atendidos los jugadores del Málaga. Se ha recuperado afortunadamente Guere Navarrena, que se ha acercado rápidamente además para beber un poquito de agua hacia los miembros del cuerpo médico del Athletic y del Málaga. Sigue siendo atendido el portero, que parece que se ha hecho bastante daño en el hombro izquierdo, aunque parece que va a poder continuar. Bebe un poquito de agua Antonio Jesús Santos y continuará en estos últimos
16 minutos que quedan de partido, defendiendo el arco del Málaga. Los aplausos del público una vez se recuperan los tres protagonistas de esta desafortunada acción. Se ha detenido el juego durante más de un minuto, por lo tanto tendremos más añadido cuando superemos el minuto 90. Va a sacar ya el propio Antonio Jesús Santos con la pierna derecha, signo inequívoco de que está recuperado. El balón es para Aguiluz, que despeja, aunque no consigue conectar con su compañero Tellechea. Juega atrás, eso sí, Hugo Rincón con Sollano. Sollano que buscaba la carrera de Luis Bilbao. Despeja de cabeza Bilal. Controla la rubia, que se viene ahora a crear juego como pivote, dejando la banda derecha para Guichar, que es quien corre, quien gana la línea de fondo, quien se marcha de chasco y que juega para Juanlu. En el balcón del área recibe el extremo izquierdo, como le dobla por la izquierda, en este caso Espínola. El centro le llega a Guichar, no lo consiguió controlar el delantero de origen francés. Además hubo balón para el Athletic, estaba adelantado el delantero del Málaga. Se recupera ya también Andrés Caro, vuelve a entrar al terreno de juego tanto Gere Navarrena como Andrés Caro. Se recupera el 11 contra 11 sobre el césped de Lezama. Azken ordula urdenean sartu gara. Athleticek bi, Málaga bi. Athleticek dauka baloia erasoan, Hugo Rincón atzera Sollanoren bila. Sollano kontrola eta Luis Bilbaorentzat baloi ederra. Luis Bilbaoren controla el centro hacia el punto de penalti. Se disponía a rematar a Aimar Peña. El balón le cae de nuevo a Luis Bilbao, que se marcha bien de su par. Luis Bilbao que pone el centro. Córner. El balón que lo despeja la zaga del Málaga. Lo manda a córner Mati Barboza. De nuevo saque de esquina. Van 4 consecutivos desde este lado izquierdo del ataque, que viene el túnel de Luis Bilbao ante Bilal. El centro atrás. Y el despeje de Mati a córner. Saca el centro del Atlético al primer palo. Despeja zaga del Málaga. Lo hacía Roberto, el balón que le cayó a Yelchu. Yelchu que encuentra a Rego. Rego que evita que el balón salga por la línea de banda, pero la manda a saque de puerta. A teko saque a veras izango da Malagarentzat. Hor dago Alejandro Rego, erdilari bilbotarra, 6 enbakiarekin. Se queda en la presión. Como referencia ofensiva también Rego junto a Aimar Peña, aunque ahora vuelve hacia la posición de media punta, jugando como pivote más posicional Iñaki Tellechea. El balón en largo de Santos, se anticipa Gere Navarrena. El balón le cae a Tellechea. Tellechea para Chasco, que venía por dentro. Se anticipó Ichar. Del balón es para el Málaga. La tiene Ibra Touré. Touré que cambia el juego hacia Juanlu. Juanlu que dentro del área recibe. Escorado hacia el lado izquierdo. Juanlu que se marcha bien. De Aguiluz la deja atrás para la rubia. Golpea con la izquierda. La rubia que sigue con el balón. La volvía a meter al área. El balón que le cayó a Ibra Touré. Se la lleva al Athletic. Se la lleva a Tellechea. Jugando con Aimar Peña. Monta la contra ahora Yelchu García para Aimar Peña, que tiene metros el del Orrio. Puede entrar dentro del área. Ahí está Aimar. Aimar que reta a su par. Aimar que cae al suelo. Pedía la grada un empujón de Cristian Delgado sobre Aimar. Le ganó la partida el jugador malagueño. Saque de puerta para el Málaga, que va a hacer 2 cambios más. Vemos la acción repetida. Y enseguida llegan los cambios. Los autoriza el colegiado. Va a entrar Musa Diarra por Cristian Delgado, el protagonista de esta última acción. Y también se marcha Roberto Fernández, con el 10 a la espalda, el bigoleador del pasado domingo. Hoy menos protagonista en esa materia, pero también ha completado un buen partido. El mediapunta del Málaga, que deja su lugar a Manuel Tamarit, un jugador de corte más defensivo, que viene a reforzar la parcela ancha, la medular del equipo de Nacho Pérez. Fue titular Tamarit el pasado domingo, también lo fue Juanlu. De los que jugaron, el único que se ha quedado sin participar hoy ha sido Aitam, que no ha tenido minutos en la jornada de hoy, pero que sí ha debutado incluso con el primer equipo.
Jugando el Athletic, recupera Hugo Rincón, jugando con Alejandro Rego. También va a haber cambios en el Athletic, otros dos. Prepara Imanol de la Sota. Beste bi aldaketa egingo ditu Athleticek, bi egin ditu orain dela gutxi Malagak. Musa Diarra eta Tamarit sartu dira, Cristian Delgado eta Roberto Fernández en ordez. Athleticen aldaketa bikoitza ere prest. Oraindik ez du egingo Imanol de la Sotak. Baloia martxan dago. Bilale jarri du Andresekin. Athleticek berreskuratu. Hala ere gutxi iraundio jabetzak. Berriz ere berreskuratu Athleticek. Luis Bilbao dauka baloia. Luis Bilbao que busca y encuentra a Raúl Chasco, que recibe los aplausos del público. Ponía al centro Raúl. El balón que golpea en Musa Diarra. Despeja el jugador del Málaga. El balón que sale por la línea de banda. Y llegan los cambios. Se marcha el capitán Grenabarrena, dejando su lugar a Mikel Mendive, que fue titular el pasado domingo en Málaga. Y también se marcha Yelchu García. Lo hace por el lado opuesto a los banquillos, para dejar su lugar a Iker Varela, el jugador de Baracaldo. También tuvo minutos tanto en Málaga como en la última jornada de la liga regular del grupo 2, en la victoria 4-0 ante el Club Atlético Osasuna. Beraz, aldaketa bikoitza egin du Imanol de la Sotak, lau egin ditu jadanik. Entrenatzaile Santurtziarrak, orain Varela, Iker Varela eta Mikel Mendive sartu dira, Yelchu García eta Beñat Grenabarrenaren ordez. El balón que lo tiene Hugo Rincón. Estamos en el 80 de partido, por lo tanto quedan 10 para llegar al 90 reglamentario. Sigue el empate a 2 entre Athletic Club y Málaga Club de Fútbol. Ataca el Athletic buscando por lo menos llevarse esta batalla, este partido de vuelta. El balón hacia Aimar Peña. Controlaba de cabeza el balón, se le escapa. Lo despeja Bilal en largo hacia Tamarit. Tamarit que buscaba prolongar de cabeza hacia Sergio Guichar. El balón que se marcha a saque de banda favorable al Athletic, a la altura del banquillo de Nacho Pérez. Lo va a servir desde el lado izquierdo Raúl Chasco, buscando algún compañero. Lo encuentra en Aimar Peña, aunque se anticipa el Málaga y se la lleva controlada. Es Tamarit. Tamarit que lucha con Raúl Chasco, juega atrás Tamarit con la rubia que ante dos rivales quería buscar algún compañero, fuerza al menos el saque de banda a su favor. Lo va a servir Bilal con el propio La Rubia que rápidamente juega de primeras con Tamarit. Se la devuelve a La Rubia, hay peligro, La Rubia dispara. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de David La Rubia con la pierna izquierda para hacer el tercero! Lo celebra con dedicatoria especial, se abraza con sus compañeros para ahora sí sentenciar de manera definitiva la eliminatoria en este minuto 82 de partido. Vamos a ver la opción repetida. Qué bien lo hace La Rubia, qué bien conduce la pelota con la zurda y bate por debajo a Alex Padilla en el minuto 82 de partido. Vuelve a adelantarse por tercera vez el Málaga. Athletic 2, Málaga 3. Sekulako gola egin du David La Rubiak. Maila handia dauka jokalari honek. Bigarren mailan asko aritu da Malagako taldearekin. Eta hemen bere kalitatea agerian uzten ari da. Gol itzela egin du David La Rubiak 82. minutuan. Athleticek 2, Malagak 3. El Athletic que no se rinde, que quiere por lo menos volver a equilibrar la balanza. Está completando un buen partido, pero el Málaga que no perdona cada vez que llega. Prácticamente marca. Hoy está demostrando una efectividad muy alta. En el partido de ida tuvo más ocasiones, no las aprovechó, pero hoy sí que está muy certero de cara a la portería rival. El Athletic que también quiere volver a marcar. Se la lleva Iker Varela, el centrocampista de Baracaldo. Puede disparar con la pierna zurda. Lo hace de manera muy desviada. Vemos que el colegiado se acerca a asistir a un jugador. También le ayuda un jugador del Athletic a estirar al jugador maltrecho del Málaga. Estamos en el 83,5. Se nota el esfuerzo ingente de todos los protagonistas. Están ofreciendo un magnífico espectáculo. Aquí vemos el empate a 1 de Unai Gómez.
Mientras sigue siendo atendido el jugador del Málaga, ahora ya por el médico del club. Se le ha subido el gemelo al jugador del Málaga, si no me equivoco ese Andrés Caro, el central del Málaga. Vemos también el 1-2 de Loren Zúñiga, como le gana la partida a los centrales del Athletic. Lo celebra de manera muy efusiva el jugador que ya no está en el terreno de juego. Se levanta, efectivamente es Andrés Caro, el jugador que está siendo atendido y que se marcha cojeando. Vamos a ver si puede terminar el partido. Ya ha hecho los 5 cambios el Málaga. Parece que puede caminar con algo más de ritmo el central malagueño. Va a tener que abandonar el terreno de juego. No hay por qué forzar, ya que dentro de unos días, exactamente el jueves, curiosamente ese día va a cumplir 41 años el técnico malaguista Nacho Pérez, jugarán la semifinal de la Copa de Campeones. Todavía los partidos, las eliminatorias por decidir. El resto de encuentros: Real Madrid Atlético de Madrid con 2-1 en la ida para el cuadro merengue. Deportivo de La Coruña Las Palmas también 2-1 favorable a los gallegos, y el empate a 1 entre Levante y Fútbol Club Barcelona. Todo por decidir, por lo tanto, en esas eliminatorias. La falta favorable ahora al Athletic en el costado derecho de su ataque. La va a botar Iker Varela con el 8 a la espalda, marcando la jugada de estrategia. Hasta 7 compañeros en el balcón del área. Se reincorpora al césped Andrés Caro. Va a poder terminar el partido. La pone Iker Varela al primer palo, el remate y el gol. Gol del Athletic, gol del Athletic. Ha marcado el conjunto rojiblanco, ha marcado, creo que es Mikel Mendive. Vamos a ver la acción repetida. Había mucha gente dentro del área, parece que ha sido Aimar Peña el goleador. Gol de Aimar Peña para volver a equilibrar la balanza. Vuelve a empatar el Athletic, que no se rinde en el 86 de partido. Gol de Aimar Peña. Athletic 3, Málaga 3. Y cambio en el Athletic, uno más. Se marcha Unai Eguiluz. Entra Matis Lunel, el jugador de Bayona, un delantero por un central buscando la victoria. Imanol de la Sota, el centro magnífico de Iker Varela, y se ha anticipado en una acción embarullada con muchos jugadores dentro del área. Aimar Peña, el delantero del Orrio, para establecer el 3-3. Marca el Athletic, quedan 4 minutos. Athletic 3, Málaga 3. Irugarren agindu Athletic Aimar Peñaren gola aria barruan. Aurreratu eginda Malagako defentsei eta Iker Valeraren erdiraketa sareetara bidali du. Beraz, Athleticek 3, Malagak 3 minutu falta direnean 80garrenera iristeko. El partido está siendo precioso, con 6 goles, con muchas alternativas, con ocasiones en ambas áreas y con jugadores que seguro que dan mucho que hablar en el corto, medio plazo. Jugando el Málaga ahora en la línea defensiva, ese Mati que juega por dentro y encuentra a Andrés Caro, ya recuperado de la acción anterior. Encuentra a Sergio Guichar, Sergio que se quiere marchar de Mendive, Sergio que lo consigue, Sergio que dispara, el balón que lo repele la zaga del Athletic y se marcha a saque de esquina. Se lamenta Sergio Guichar, que se muerde la camiseta blanquiazul. Vemos ahí al jugador que lleva el dorsal número 17 del Málaga. Málaga que va a botar el saque de esquina desde el lado derecho de su ataque. Preparado para botarlo Manuel Tamarit con el 16 a la espalda. Jugando en corto con La Rubia. La Rubia, el autor del 2-3, jugando en el lado derecho del ataque. Ahora se le ha escapado ese balón. El saque de banda para el Athletic. Se vuelve a detener el juego. Tiene algún problema Alex Padilla. Van a tener que entrar las asistencias para interesarse por el estado de salud del guardameta Zarauztarra, que se ha hecho daño, pide incluso el cambio, no va a poder continuar, está indicando que le duele el brazo. Vamos a ver, porque también ha habido muchos cambios en el Athletic, 5 no lo quedan, por lo tanto vamos a ver cuál es la alternativa que nos ofrece el conjunto rojiblanco. Va a poder continuar, por lo tanto, el
portero guipuzcoano Alex Padilla, que va a poder apurar estos minutos, va a hacer un esfuerzo por continuar. Ahí le vemos cómo se retuerce de dolor. El portero Zarauzarra va a continuar, efectivamente. Continúa y sigue el juego. Ese Raúl Chasco quien prolongaba hacia el recién incorporado Matis Lunel. Saque de banda de nuevo para el Athletic. Saca en corto Chasco. Encuentra a Aimar Peña, el autor del 3-3. Va a tener que sacar de nuevo el Athletic porque había dos balones en el campo. Es Raúl Chasco el que pone el saque de banda en juego, jugando con Luis Bilbao, que controla. Se la va a llevar finalmente el Málaga. Recupera el conjunto andaluz. Ese Tamarit que se quiere marchar de dos rivales. Combinaba con Juanlu, cayó al suelo, no hay falta. Recupera el Athletic, es Lunel. El de Bayona que buscaba a Luis Bilbao. Se le marchó el balón por el banquillo de su equipo, el banquillo que lidera Imanol de la Sota. Saque de banda para el Málaga cuando estamos a punto de llegar al 90. Lusapenera, Iritsi Gogara Aurki, pare bat minutu emango ditu epaileak ziurrenik. Aldaketa ugari egon dira, bost minutu izango dira. Se van a jugar 5 minutos más, por lo tanto lo acabamos de ver en el cartelón del delegado del equipo juvenil del Athletic. Beraz, 5 minutu falta dira partida amaitzeko. Athletic erasoan, Alejandro Rego dauka baloia, Rego que controla, se incorpora al ataque Hugo Rincón, opta por jugar hacia el lado izquierdo donde salta Luis Bilbao, quería dejársela a Aimar Peña. Saque de puerta para el Málaga, que va a apurar estos últimos minutos antes de clasificarse para las semifinales de la Copa de Campeones. Gazten mailako txapeldunen kopako final erdietan egongo da Málaga ostegunean. Athleticek denboraldi ona burutu du. 57 puntu lortu ditu ligan. Txapela eskuratu zuen bigarren taldean, eta Malagarekin galduko du Imanol de la Sotaren taldeak, baina itxura ona emanez. El Athletic, que como decimos ha dado una buena imagen, sobre todo en este partido de vuelta. Va a lograr, si nada se tuerce, empatar ante un muy buen rival. Como hemos comentado, el Málaga, con jugadores ya curtidos en el fútbol profesional incluso, y que ha sido justo vencedor de la eliminatoria. Fue superior en Málaga y hoy también ha demostrado que tiene muchísima pegada y mucho gol. Hasta 79 ha marcado en la regular, 2 hizo el pasado domingo, son 81 y otros 3, 84 en una sola temporada. Los números hablan por sí solos. Un equipo que solo ha perdido un partido en toda la temporada y ha cedido con este 3 empates, el resto victorias. Otro dato que deja bien a las claras el nivel del conjunto de Nacho Pérez, que va a defender ahora este resultado. El centro, atención de Iker Varela, se le queda dentro del área a Luis Bilbao. A punto de conectar el remate del jugador de Verango, pero sigue luchando por esa pelota. Alejandro Rego remató el centrocampista de Bilbao. El balón que se marcha, saque de puerta. Le golpeó al propio Rego en ese remate. Vamos a ver si podemos ver la acción repetida. Ha sido una jugada muy rápida en la que han pasado muchas cosas y finalmente el balón que se ha marchado por la línea de fondo. Saque de puerta, por lo tanto, para el Málaga. Quedan 2,5 para llegar al 95. Va a sacar Antonio Jesús Santos. Lo hacen largo con la pierna derecha. Partidako azken 3 minutuetan murgiluta gaude. Falta Athleticen alde. Txasko atera du Azkar. Hugo Rinconekin jogatuz. El balón que se le escapa a Iker Varela. Sale, por lo tanto, del rectángulo de juego. Saque de banda para el Málaga. Sacará desde el costado izquierdo el cuadro de la Costa del Sol. Va a sacar Espínola, lateral izquierdo, jugando con Ibra Touré. Estaba adelantado Tamarit, aunque parece que se ha señalado una acción anterior. Un saque de banda previo. Se le ha escapado el balón a Ibra Touré. Saca rápido Hugo Rincón, combinando con Aimar Peña. Atrás Hugo para Mendive. El central de Marquina, que juega con Sollano. Sollano que a punto está de perderla en el círculo central ante la presión de Guichar. Juega con
Mendive, este para Hugo Rincón en el lado derecho del ataque. Hugo, que tiene metros, gana la línea de fondo, pone el centro al segundo palo, el remate de Luis Bilbao, se anticipa de cabeza Bilal para despejar, salta Chasco, la prolonga Tellechea que busca a Luis Bilbao, sale Santos, atrapa sin problema y busca la contra el Málaga, busca la victoria, quiere ganar también este partido el conjunto malagueño ambicioso. La rubia que corría, aunque no consiguió llevarse ese balón que controla el Athletic, es Chasco, juega con su compañero en el círculo central, recibe Varela que puede disparar, Varela que trazaba la diagonal y que fuerza el córner. El balón de Varela que golpeó en la zaga del Málaga, será saque de esquina, puede ser la última para por lo menos llevarse el partido por parte del Athletic. Va a sacar el córner el conjunto rojiblanco hacia el segundo palo, muy pasado, el balón que va a salir por la línea de banda, a punto de cumplirse el 95, quedan apenas 20 segundos, va a clasificarse el Málaga para las semifinales. Hasta aquí llega la aventura del Athletic en la Copa de Campeones, el Málaga que busca sumar su tercer título de este torneo, también tiene un subcampeonato, el Málaga que pelea por ese balón, que despeja ahora Juanlu a saque de banda, últimos 5 segundos del tiempo añadido, el colegiado que mira su cronómetro e indica el final del partido, lo celebran los jugadores del Málaga en el césped del campo número 2 del Lezama, se lamentan los jugadores del Atlético, aunque saben que han dado la cara hasta el final. Se saludan los 22 protagonistas que han terminado el partido, ahí vemos los abrazos de los malaguistas, está el capitán Mati Barboza saludando a su portero, los gritos de Athletic, el empate a 3 entre el cuadro vizcaíno y el malagueño, un auténtico partidazo el que hemos vivido hoy en el Lezama. Se ha adelantado en 3 ocasiones el Málaga y en 3 ocasiones ha igualado la contienda el Athletic, justo empate por lo que hemos visto hoy aquí en el Lezama. Ha marcado 2 tantos el Loren Zúñiga, el tercero lo ha hecho en este caso David Larrubia, y por parte del Athletic han marcado Unai Gómez, Ibai Sanze penalti y Aimar Peña. Esaten dugune moduan, Málaga Gazteen mailako txapeldunen kopako finalerdietarako sailkatu da, gaur 3 eta 3 berdindu du Athletikekin, baina 2 eta hutseko markagailuak etxean eta gainera 3 gole sartuta kanpoan, horrekin finalerdietarako txartela lortu du talde andaluziarrak. 2 gol egin ditu Loren Zúñigak eta beste bat David Larrubiak, eta Atletiken aldetik Unai Gómezek, Ibai Sanzek penaltiz, eta azken gola Aimar Peñak egin du. Hor daude golen errepikak benak, ahí estamos viendo las repeticiones de los tantos del partido, mientras despiden los jugadores de la grada del campo número 2 de Lezama, los aplausos del público para corresponder al esfuerzo de sus jugadores. Hasta aquí, como decimos, la aventura del conjunto rojo y blanco, los jugadores del Málaga que siguen celebrando el éxito sobre el césped del campo de las instalaciones rojiblancas. Nosotros que ya nos marchamos, pero recuerden que seguimos teniendo mucha actividad todavía en el club rojiblanco. Sin ir más lejos, mañana a partir de las 11 de la mañana volveremos a estar aquí presentes para contaros el partido de la Liga Iberdrola, de la penúltima jornada, en este caso de la 33, aunque hay que jugar también el martes un partido pendiente con el Fútbol Club Barcelona, la visita del Sevilla a este recinto. Con el empate a 3 del Athletic juvenil de División de Honor, se va a la calle después de haber perdido el partido de ida 2-0 y de este empate a 3. Nos marchamos, gracias por la atención prestada y muy buenas tardes, agur.